hablar de dos temas hoy. Vamos a hablar de sensaciones somáticas y vamos a hablar de los dos tipos de sensaciones somáticas. En la primera vamos a hablar básicamente de los sentidos de tacto y de posición. Y en la segunda parte también vamos a hablar de sensaciones somáticas, pero vamos a hablar más de dolor y temperatura, básicamente. Esos son los dos temas. A diferencia de lo que habíamos visto la semana pasada, estos son temas un poco menos abstractos, pues, y con cosas más concretas. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es ver por qué sentimos cosquillas, por qué sentimos cuando nos empujan, por qué sentimos calor, por qué sentimos frío, por qué cuando sentimos mucho frío nos duele, por qué cuando sentimos mucho calor también nos duele, ¿cierto? O sea, por qué la sensación de quemarnos es igual si hay mucho frío, mucho calor. Eso lo vamos a ir definiendo, pero mucho más adelante. ¿Listos? Entonces, arranquemos pues. Si hacemos una clasificación de las sensaciones o de los sentidos somáticos, podemos clasificarlos de manera general. O sea, y cuando yo hablo de sensaciones, hablo de cómo experimento el mundo exterior, cómo lo meto a mi cuerpo, cómo hago para saber dónde estoy, cómo estoy, qué clima está haciendo, si está haciendo mucho frío, mucho calor, si hay mucha luz, si hay poca luz, si está oscuro, si no. Entonces, ¿cómo lo logro hacer? Mediante los sentidos somáticos. ¿Y cómo se clasifican de manera general? Muy importante. Este cuadrito, ténganlo en cuenta. Por mecanorreceptores, y mecano viene de mecánica. Termorreceptores, temperatura, y sensibilidad al dolor, que también los receptores los habíamos visto hace 8 días y habíamos comentado que se llamaban nociceptores. Entonces, mis sentidos somáticos los puedo hacer por mecanorreceptores, termorreceptores y sensibilidad al dolor. Pero estos mecanorreceptores los puedo dividir en dos. En cómo siento el mundo desde el punto de vista mecánico, desde el tacto, o sea, desde afuera, cómo me están tocando. Tacto, presión, vibración, cosquilleo. Y los mecanorreceptores de cómo estoy yo con respecto al mundo, o sea, cuál es mi posición. Si estoy quieto, entonces será receptores o mecanorreceptores de posición estática. Y si me estoy moviendo, los que me indican si me estoy moviendo y cómo me estoy moviendo, si rápido, lento, mucho, poquito, son mecanorreceptores de posición cinéticos. Entonces hay mecanorreceptores de tacto y de posición. Los de tacto son de tacto y puede ser tacto grosero, tacto fino, presión, vibración o cosquillo. Y de posición, ¿cómo estoy yo con respecto al mundo? Si estoy quieto o si estoy en movimiento, estáticos o cinéticos. Termorreceptores, pues básicamente dos, frío y calor. Los veremos hacia el final de esta sesión de hoy. Y la sensibilidad del dolor, de la cual también nos dedicaremos a hablar. Y después, mucho más adelante, también volveremos a hablar. Otra manera de clasificar las sensaciones somáticas es así. Entonces, si estamos hablando ya básicamente, estoy hablando de sensaciones aquí hay una X, exteroreceptores, que pueden ser propioceptores, o sea, cómo está el estado físico del cuerpo mío, y de posición, en el cual voy a hablar de presión y de equilibrio. Ya después voy a ir desenredando toda esta pita. Otros receptores somáticos que yo puedo tener, los puedo dividir también en receptores viscerales, que son los receptores que me detectan cómo están mis órganos internos, y profundos, que pueden ser depresión, dolor y vibración. ¿Y por qué hablo aquí de profundos? ¿Y por qué digo, pues, por qué no los meto acá? Porque hay algunos de estos, depresión, dolor y vibración, que son más superficiales. La mayoría de estos, ya depresión, dolor y vibración, son de tipo profundo. Esas son las dos maneras de clasificar. Si me voy solamente al tacto, y volvámonos acá, nos vamos a los mecanorreceptores, y hablo básicamente de tacto. Entonces tengo distintos receptores en el cuerpo que me detectan y que están distribuidos en todo el cuerpo. Entre ellos, ¿a quiénes tenemos? A las terminaciones nerviosas libres, que son las más abundantes del cuerpo, ¿cierto? Que están distribuidas en la piel y otros tejidos, no solamente en la piel, sino hay algunos tejidos profundos que pueden tener. ¿Y qué me detectan las terminaciones nerviosas libres? Por ejemplo, tacto, presión, si me están tocando, si me están presionando. Es más, la córnea, que se considera que no
Tiene muchos, tiene algunas terminaciones libres también, ¿cierto? Otros, mira que quiero que vean en la imagen de las terminaciones libres cómo son, por favor. Si ven que no están cubiertas de nada, parecen un arbolito, es que supongamos que está fuera la piel, aquí está la piel y ellos están debajito. Entonces, si uno tiene presión sobre ellos, pues ellos van a detectar y van a mandar la información para que la interpretemos. Otros sí están cubiertos, miren este que está cubierto, ¿sí lo ven? Tiene una membrana, se llama el corpúsculo de Meissner. Entonces, ¿dónde ubicamos los corpúsculos de Meissner? Por lo regular están en zonas desprovistas de pelo, ¿como dónde? Como en los labios, como en la yema de los dedos. ¿Qué características tienen? ¿Se acuerda que hace 8 días vimos que los receptores podían tener adaptación rápida y adaptación lenta? ¿Qué quería decir que si tuviera adaptación? Vamos a recordarlo porque tal vez algunos no lo recuerdan bien. Adaptación quiere decir que si usted le manda el estímulo, al comienzo funciona muy bien, pero con el paso del tiempo y de mandarle repetidamente el estímulo, va desapareciendo. Entonces, hay algunos que lo hacen rápidamente y ya no le ponen mucho cuidado. Eso se llaman de adaptación rápida. Y hay algunos que nunca se adaptan o son de adaptación lenta. Estos, los corpúsculos de Meissner, que están ubicados en labios, yemas, son de adaptación rápida, pero son muy sensibles a movimientos de objetos sobre la piel, a vibración de baja frecuencia. Entonces, lo que tenga que ver con vibración de baja frecuencia o objetos sobre la piel. ¿Quiénes se estimulan? Los corpúsculos de Meissner. Los bulbos terminales o discos de Merkel son mucho más complejos. Ojo aquí, ojo con esta imagen. Cada uno de estos que les estoy señalando, ojo aquí, es un corpúsculo de Meissner, que se unen y forman muchos, y eso se va a llamar una cúpula de higo. Entonces, ¿dónde se ubican? Donde hay vello, mire que estos eran donde no había pelo, son de adaptación lenta, se agrupan, mire, los discos de Merkel se agrupan y forman la cúpula de higo, son sumamente sensibles y para ser sumamente sensibles tienen una característica y es que están inervados por nervios gruesitos, como lo vimos hace 8 días, y mielínicos, o sea que ya sirven para localización de sensación táctil y textura, nos detectan sensaciones mucho más finas. ¿Sí? Muy bien. Si hablamos de la detección y la transmisión de las sensaciones táctiles, tenemos que ver qué tipo de sensaciones son táctiles. Entonces, las sensaciones son independientes que se detectan mediante los mismos receptores. Hay una característica. Pueden detectar los mismos receptores, pero, ojo acá, por eso me voy a devolver a esto. Mire que aquí dice que las terminaciones libres pueden detectar tacto y presión. Mire que son cosas distintas, el tacto y la presión. ¿Estamos de acuerdo? Por aquí, movimiento de objetos sobre la piel y vibración. ¿Sí ven? Aquí, tacto y textura. Ojo con eso. Las sensaciones pueden detectarse por un mismo receptor, pero son independientes en el sentido de que una cosa es el tacto, otra cosa la vibración y otra cosa la presión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando el cerebro lo interprete, cuando lo interpretamos arriba, una cosa es el tacto, otra cosa es la presión, otra cosa es la vibración, así no lo haya mandado la información el mismo receptor. Entonces, el tacto, ¿dónde podemos detectar el tacto? En receptores que se ubiquen debajo en la piel o debajo de ella. La presión la detectamos por deformación de los tejidos profundos. Y la vibración la detectamos por señales repetidas y con rapidez que hacen que detectemos. Entonces, fíjate que una cosa es que usted lo empujen, otra cosa es que le manden señales repetidas, otra cosa es que le toquen la piel o debajo de ella. Y entonces, las sensaciones serán distintas, así lo mande el mismo receptor. ¿Qué otros receptores táctiles tenemos? El órgano terminal del pelo. Mírenlo acá. Quiero que otra vez, miren aquí esto rojo, este es el cuero cabelludo. Entonces, ¿dónde se ubican? Está el pelo y en el pelo, hacia el final del pelo, tiene una terminación nerviosa. Son receptores de tacto, de adaptación rápida, detectan movimiento de objetos sobre el cuerpo o su contacto inicial. Mire para qué sirve. Los órganos terminales de Ruffini están en capas y tejidos internos profundos. Ojo, mire los Ruffini. Son terminaciones nerviosas ramificadas, como las están viendo acá, y encapsuladas. Son de adaptación lenta
y mandan señales de contacto intenso, prolongado y de presión y grado de rotación articular. Mira lo interesante de esto del grado de rotación articular, por ejemplo, lo que tiene que ver todo con movimientos de rodillas, de tobillos, de muñecas, de hombros, ¿no? Los corpúsculos de Pacini ya lo habíamos hablado, ¿se acuerda? Hace 8 días. Miren acá, este corpúsculo es este, y mire que aquí, esta es una terminación nerviosa que le estoy señalando aquí en la mitad, ¿sí? Entonces, estos, los corpúsculos de Pacini están debajo de la piel, ¿qué detectan? Vibración, ojo que ya teníamos, me voy a devolver, perdónenme que me devuelva. ¿Se acuerda que ya teníamos unos que detectaban vibración, los de Meissner? Pero ojo que los de Meissner detectan vibraciones de frecuencia baja. En cambio, los corpúsculos de Pacini detectan vibración, pero vibraciones de alta frecuencia y son de adaptación rápida. Muy bien. ¿Qué características tiene? Ya lo vimos, ¿no? Vimos el corpúsculo de Meissner, el, 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 la cúpula de Higo, ¿se acuerda que era la unión de los discos de Merkel? Los receptores del pelo, los corpúsculos de Pacini, las terminaciones de Ruffini. Ojo acá. Después ustedes ya la leen despacio en sus casas, ¿cierto? Para que lo recuerden. Pues ahorita me creen a mí. Entonces, ¿qué características tienen ellos? Son fibras mielínicas, eso ya es una característica, y entonces si a uno le dicen que todos estos tienen fibras mielínicas, entonces uno ya se imagina que su transmisión es rápida. De fibras A, beta, o sea, fibras más o menos gruesas. Y miremos la velocidad. Pues como son fibras gruesas y mielínicas, uno inmediatamente supone que la conducción es rápida. Mira, la velocidad de conducción en promedio es entre 30 y 70 metros por segundo. Pues es el promedio, perdón. ¿Y para qué me sirven? Para localizar tacto, gradación. ¿Qué quiere decir gradación? Si me están tocando suave, más duro, ¿cierto? Cambios de potencia en la señal. Si la señal está llegando más rápido, más lento, con más fuerza, más débil o más fuerte. Mire que aquí de todos estos que vimos, dejamos afuera las terminaciones libres, nerviosas libres, ¿sí las ven? Estas llevan información por fibras A delta, ya son más lentas, de 5 a 30 metros por segundo, o también pueden llevar información por fibras aún más lentas, que son fibras amielínicas tipo C, que son menos gruesas, sin mielina, y aquí ya, por ejemplo, la velocidad es mucho menor. Miren, comparemos la velocidad que llevan estos manes, de 30 a 70 metros por segundo, y miren las fibras amielínicas tipo C, de 2 metros por segundo. Por ejemplo, el cosquilleo. El cosquilleo lleva la información muy lento. Miren lo interesante. Hablemos de las detecciones de vibraciones, ya habíamos dicho los dos, ¿se acuerdan? Pacini y Meissner. Yo les había dicho, Meissner detecta vibraciones de frecuencia baja, por ejemplo, de 2 a 80 ciclos por segundo, y son de adaptación lenta. En cambio, los corpúsculos de Pacini detectan vibraciones de alta frecuencia, de 30 a 800 ciclos por segundo, responden con rapidez extrema, inmediatamente sentimos una vibración de ese tipo, inmediatamente respondemos, pero acuérdense que son de adaptación rápida. Envía señales por fibras mielínicas A beta y puede conducir hasta 1000 impulsos por segundo. Estos no, estos son de frecuencia baja, de 280 no más, ¿no? Cosquilleo, acabamos de ver el cosquilleo y el picor, que le pique a uno algo. O sea, por terminaciones nerviosas libres, que son de adaptación rápida, muy sensibles. ¿Qué quiere decir eso? Que sean muy sensibles. Que así como se adaptan rápido, si vuelve y le llega el estímulo de aquí a un rato, vuelven y lo sienten. Transmite por fibras amielínicas, ya lo acabé de decir, ¿se acuerdan que lo acabé de decir? Amielínicas tipo C, que son más lentas, y también pueden llevar, por ese lado se pueden llevar sensaciones de dolor lento y continuo. Después hablaré del dolor, para dejarlo más claro. Muy bien, entonces, primer paso, ya sabemos por dónde nos entra la sensación de tacto y de vibración, ¿cierto? De cosquilleo, de que nos toquen. Ahora la pregunta es, ¿y cómo hacemos para después de que lo tenemos, que lo sentimos en la piel, en los labios, ¿cierto? En el pelo. ¿Cómo hacemos para mandar esa información y para interpretarla allá arriba? Pues es eso que están viendo acá. Y aquí sí necesito la ayuda de ustedes, ¿cierto? En las clases de neuroanatomía. Yo sé que algunos como que no ven neuroanatomía, siempre me dicen lo mismo cada semestre. Entonces, pues yo no soy el experto en eso, pero por lo menos les voy a dejar las gráficas y vamos a intentar hacerlo, ¿vale?
Como le digo, ya después van a tener una clase muchísimo mejor para ver lo de la neuroanatomía, pero no puedo dejarlos así. Entonces, miremos acá. Entonces, las vías sensitivas de los impulsos somáticos del sistema nervioso. Entonces, la información entra a la médula a través de las raíces dorsales de los nervios raquídeos. Miren aquí tengo raíces dorsales y ganglio raquídeo. Eso es lo que están viendo acá. Está la médula, ¿cierto? Aquí está el componente anterior de la vía anterolateral. Ahorita hablaré de eso. Y sube por dos vías, miren. Por una vía, que es esta que le estoy señalando acá, y por otra vía, que es esta que le estoy señalando acá. Cada una de esas vías tiene un nombre. Entonces, una se llama el sistema de columna dorsal lemnisco-medial. Es un nombre un poco complejo. Los que ya vieron neuroanatomía, pues ya lo hayan conocido. Los que no, pues se lo presento, ¿cierto? Y es, lo que me está indicando es por dónde está subiendo. Entonces dice sistema, columna dorsal, lemnisco-medial. El lemnisco es una zona que está por acá arriba. Mira, aquí está el lemnisco-medial, ¿vale? Y la otra zona se llama el sistema anterolateral, ¿no? Que va por acá. ¿Listo? Entonces, aquí está el componente lateral de la vía anterolateral y aquí está el componente anterior de la vía, por eso se llama anterolateral. Estas dos vías se reúnen por acá arriba, aquí donde dice acá el tálamo, por acá se reúnen. Es lo que me dice que dice. Entonces, aquí tenemos la vía, por aquí entra la información, aquí está el lemnisco medial, sube la información, pero por aquí también está parte de la columna dorsal, miren aquí. Entonces se acuerda que se dividen en dos vías, ojo, dos vías. Una que se llama el sistema de la columna dorsal lemnisco-medial, miren el lemnisco-medial, la columna dorsal, y la otra se llama el sistema anterolateral, anterolateral, ojo. ¿Qué diferencia hay entre las dos vías? Como le digo, por eso que esto lo van a volver a ver en neuroanatomía. Pero a mí lo que me interesa es, ¿para qué sirve esa vaina? Entonces, el sistema de la columna dorsal lemnisco-medial, por aquí el lemnisco-medial, vuelvo a insistir, por acá, sube por acá, llega acá y... Entonces, tiene una velocidad de 30 a 110 metros por segundo. Entonces, de entrada uno dice, si algo tiene una velocidad entre 30 y 110 metros por segundo, tiene que ser porque es muy rápido. ¿Para qué sirve ese sistema? Recogimos información de afuera del cuerpo y me sirve para llevar información rápida, mire, 30 a 10 metros por segundo, 110 metros por segundo, con alta fidelidad, que quiere decir que me detalla qué es lo que me está pasando, si me están tocando duro, fuerte o no. Me da una fidelidad tanto temporal como espacial. ¿Qué quiere decir? Me está diciendo cuánto tiempo me están, cuántas veces me están tocando y en qué sitio exacto me están tocando. ¿Para qué me sirve entonces? Lleva sensación de tacto de alto grado de localización del estímulo, ¿cierto? También lleva sensación de tacto con transmisión de grado de intensidad. Me dice si es muy fuerte o es muy débil. Me lleva sensaciones fásicas como vibratorias, sensaciones de movimiento contra la piel, me están rozando o no. Me dice posiciones, lleva sensaciones posicionales de las articulaciones, si está muy estirada, muy poco estirada, si puedo romper el ligamento, si no. Y me da sensaciones de presión con gran finura e intensidad, ¿sí? Entonces, en otras palabras, el sistema de la columna dorsal lemnisco-medial es muy localizado, muy fino y muy específico. A diferencia, ahorita les muestro, del sistema anterolateral. ¿Qué diferencia hay con el sistema anterolateral? Mire la velocidad. Mientras que el sistema de columna dorsal lemnisco-medial era entre 30 y 110 metros por segundo, la velocidad baja a 40 metros por segundo. Ya no es tan rápida, ya no es tan fiel ni temporal ni espacialmente, y ya no lleva sensaciones tan específicas de tacto o alto grado de localización, sino lleva sensaciones como por ejemplo de dolor, y especificaremos que en este caso es el dolor crónico, que no es muy bien especificado. Después voy a hablar de esto otra vez, pero lo voy a decir como cuando uno dice me duele, pero yo no sé, me siento maluco, siento sensación de dolor, pero uno no puede decir exactamente qué es lo que le está doliendo. Calor y frío, mire, el calor y frío se va por la vía anterolateral, no por el de la columna lemnisco-medial. Presión y tacto grosero. Cuando hablamos de tacto grosero, no es que esté diciendo groserías, sino el tacto grueso. El que lo empujen a uno, por ejemplo, el que le toquen con toda la mano, no el que le haga
el que le pellizque exclusivamente un sitio, no. Cosquilleo y picor, ¿se acuerda que vimos que el cosquilleo y picor es lento, ¿cierto? Va por fibras amielínicas C? Y las sensaciones sexuales también se van por el sistema anterolateral. Muy bien. Un poco de la anatomía del sistema de columna dorsal hemiscomedial. Lógicamente, vuelvo a insistir, eso lo van a ver mejor con creo que Armando, creo que es el que le dicta neuroanatomía. Si ya, no, si ya la dictó, pues muchísimo mejor, ojalá. Entonces, entra la médula a través de los nervios dorsales raquídeos, que son los que les estoy mostrando acá, y se divide en una rama medial que asciende por la columna dorsal hasta llegar al encéfalo, ¿cierto? Aquí está la raíz dorsal, y aquí van a buscar ustedes, esta es la del lemnisco, ¿no? La otra. Aquí está la columna, los núcleos de la columna dorsal, ¿cierto? Van ascendiendo hasta acá arriba. Y una rama lateral que entra al asta dorsal de la sustancia gris medular y se divide, hace sinapsis en neuronas intermedias por acá, neuronas intermedias, y asciende. Entonces, ojo acá, nuevamente aquí está la parte dorsal, aquí está la columna del hemisco medial, cómo asciende, mire que en algunas partes se va para el otro lado y terminan ascendiendo. Pasan a la parte dorsal del bulbo, recuerden que por aquí ya estamos arriba, miren el bulbo acá. Al bulbo establecen sinapsis con los núcleos de la columna dorsal, aquí se unen, ¿cierto? Las neuronas de segundo orden, cuando le hablan de neuronas de segundo orden, están diciendo es que arrancó de aquí arriba y por aquí hizo una primera sinapsis. Eso es lo que le están diciendo. Y cruzan al lado opuesto, se van para el lado opuesto del tronco encefálico. Mira, aquí está el tronco encefálico, cruzan al lado opuesto. Ascienden a través del tálamo por el hemisco medial, estas que van por acá, mira, estas que van por acá, al tálamo. Y terminan en el núcleo ventral, por aquí están hablando del núcleo ventral, estas zonas de acá, posteriormente formando el complejo ventrovasal. Este es el complejo ventrovasal. Y ahí, entonces, ¿a dónde se dirigen? A la corteza cerebral. Como le digo, está la parte de la anatomía, neuroanatomía, que no es mi tema. Muy bien. ¿Cómo entonces? Después de que ya llegaron allá, aquí en las arrancan con uniones de tercer orden, llegan a la circunvolución parietal ascendente de la corteza cerebral, ¿cierto? Aquí está el complejo ventrovasal donde vamos, y miren, ascienden hasta acá. Esta es la circunvolución parietal ascendente. Y llega a un área que vamos a ver ahorita que se llama el área sensitiva somática 1, no la olviden, área sensitiva somática 1. Cuando hablen de área sensitiva somática 1, ya estamos hablando de corteza cerebral. Y me sirven para mantener la orientación espacial. Voy a devolver. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cuál es el recorrido de esa columna dorsal menisco medial? Arranca desde la piel o desde donde hayamos sentido la sensación, la ascendemos por la médula espinal, llegamos al tronco encefálico, pasamos al tálamo y de ahí nos dirigimos a la corteza cerebral. ¿Listos? Como lo están viendo en la gráfica. Si hablamos del sistema anterolateral, recuerden que el sistema anterolateral no es tan fino y es para otras cosas, transmite por fibras mirénicas pequeñas de 4 micrómetros de diámetro a una velocidad de entre 8 y 40 metros por segundo, con un grado de orientación y localización espacial muchísimo menor que lo que hace el área dorsal menisco medial. No necesita rapidez ni mucha fidelidad, esta es la repetición de la repetidera para que no se les vaya a olvidar. Transmite amplio espectro de modalidades y la mayoría son mecanorreceptores. ¿Cuáles? Dolor, algunas térmicas de calor y frío, estas mecanorreceptores de presión, de tracto groseo, de picor, de cosquilleo y sensaciones sexuales. Recuerden que esto ya lo hemos visto, simplemente para recordarles. Y en esa anatomía también llega a la médula espinal por raíces posteriores, hace sinapsis hacia las astas dorsales de la sustancia gris de la médula, ¿cierto? Mira, aquí está la columna dorsal. Esta nos arranca para otro lado, pero aquí estamos viendo otras cosas. Las fibras anterolaterales nacen en las láminas 1, búsquenlas aquí, está aquí arriba, lámina 1, 4, 5 y 6,
aquí está la 5 y la 6, la 1 está acá, de las astas dorsales, en las astas dorsales, y cruzan la comisura anterior, ¿cierto? Aquí está nuevamente, ascienden por la columna lateral, miren aquí está, esta es la rama anterior de la columna, y aquí está la rama lateral, aquí hay una, y aquí está la otra, por eso se llama anterolateral, anterolateral, suben y terminan en el tronco encefálico y el tálamo lo mismo a través de haces espinotalámicos anterior y lateral, que son este ladito y este ladito que les estoy mostrando. Como les digo, esa parte es más de anatomía. ¿Listos? Muy bien. Entonces, cuando llegamos ya a la corteza, que nos interesa ver qué hace la corteza cerebral con la sensibilidad. Recuerden que habíamos hablado hace 8 días que muchas de las funciones las cumplen las zonas subcorticales, la médula, el tronco, los núcleos basales, pero que la corteza cerebral lo que hace es que integra toda esa información y toma decisiones con respecto a esa información que le acaban de enviar. Entonces, si hablamos ya de la corteza, entonces ya metémonos aquí al cerebro, al encéfalo. Lo primero que hicieron para determinar la corteza de sensibilidad somática fue que la dividieron en unas áreas, un señor que se llamaba Brodmann. Ustedes si ya vieron neuroanatomía, pues ya la vieron, y se divide en 50 áreas, ¿no? Vamos a aprender por lo menos, yo no se las voy a hacer aprender, sino las que me interesan, algunas que me interesan. El resto pues es muy complicado, pero pues si en anatomía se las aprendieron muchísimo mejor. Y entonces llevan a la mitad anterior del lóbulo parietal, entonces aquí está, miren, aquí está el lóbulo occipital, y este es el lóbulo parietal. Entonces, ojo con la corteza de sensibilidad somática, no olviden al lóbulo parietal, por lo menos eso sí se tienen que acordar. Allí llevan las señales somatosensitivas de las cuales acabamos de hablar. Sobre la mitad posterior de este se llevan los niveles altos de interpretación, aquí en la parte posterior de este mismo. Entonces, si ponemos otras cosas, por ejemplo, las señales visuales no llegan a esta área, llegan es aquí, a la corteza visual que está localizada en el lóbulo occipital. O las auditivas, tampoco llegan al, temporal, al parietal, sino al temporal. O sea, toda la parte auditiva nos llega más al lóbulo temporal por acá, ¿cierto? Que ya lo vimos ahorita, es que lo volvemos a ver acá. Miren aquí el lóbulo temporal. En cambio, la corteza somatosensorial, ojo, vuelvo y lo repito, sensación somática o somatosensorial, está relacionada con el lóbulo parietal. Y miren aquí, aquí dice corteza motora, está amarilla, y aquí dice corteza somatosensorial. Ojo que no estamos hablando de lo motor, estamos hablando de lo sensitivo. Entonces, en la mitad posterior del lóbulo frontal encontramos la corteza motora para contracción, miren la corteza motora que es esta acá, para contracciones musculares y movimientos del cuerpo. Entonces, vámonos a las áreas de sensibilidad somática y mírelas acá. ¿Sí ven acá? Ahora ya dediquémonos solamente a pensar en las áreas de sensibilidad. Y las áreas de sensibilidad somática o somatosensitivas se dividen en área de somatosensitiva 1 y área de somatosensitiva 2. Miren, la 2 es chiquitica. ¿Sí la ven acá? Chiquitica. La 1, miren aquí dice muslo, tórax, cuello, hombro, mano, dedos de la mano, lengua y abdomen. Y en el área sensitiva 2, pierna, brazo y cara. Entonces, lo que me está diciendo aquí de las áreas 1, localización de distintas partes del cuerpo, que es lo que le acabo de decir, y el área 2 habla más del grado de ya tiene un grado de localización mucho más escaso, mire que solamente pierna, brazo y cara. Pero vamos a una vaina que ustedes han visto muchas veces que se llama los homúnculos, o sea, la representación gráfica del cuerpo y qué tanto el cerebro se ocupa de esa área del cuerpo. Entonces, por eso están viendo aquí, por ejemplo, estos labios gruesotes, miren esta mano grandota con respecto a este pie, miren aquí la lengua aquí chiquita, ¿cierto? Miren la diferencia, miren el pulgar por acá. ¿Qué me está diciendo? Que esta área de la cual estamos hablando, miren acá, ¿cierto? De lo que estamos hablando,
tiene una correspondencia con cada una de las partes del cuerpo, o sea, la información que acabamos de ver por donde subía, que acabamos de ver, llega a estas áreas y se distribuye, ¿no? Aquí llega solamente la información que viene de los labios, aquí viene solamente la información que viene de la mano, aquí la de la pierna, aquí la de los genitales. Y la orientación espacial en el área de la sensibilidad somática corresponde a unas áreas específicas que se llaman las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Si yo me devuelvo acá, perdóname que me devuelvo, ustedes buscan el área 1, 2 y 3 de Brodmann, miren que están relacionadas con lo mismo que estamos diciendo, con esta zona, ¿cierto? Entonces, esas áreas 1, 2 y 3 de Brodmann corresponden a la orientación espacial. Cada lado recibe información del lado corporal opuesto y está representando las zonas, mire todas las zonas como están aquí. ¿Las ven? Miren acá, el tamaño de los territorios es directamente proporcional al número de receptores sensitivos especializados. ¿Qué quiere decir entonces? Que, por ejemplo, los labios, miren que están ocupando una buena porción. Si la hacemos la diferencia de los labios con la lengua, por ejemplo, o mire, con la parte interior abdominal, mire que lo que me está diciendo acá en esta representación de este homúnculo es que el número de receptores sensitivos en los labios es mucho mayor que lo que puede existir, por ejemplo, en la parte interior abdominal, para este caso. Eso ya lo veremos después, qué relación tiene eso con el dolor y con otras sensaciones. Miren el cuello y miren el tronco, este pedacito nomás. Vuelvo a insistir, compárenlo con los labios nomás. Quiere decir entonces que los labios tienen una gran cantidad de receptores sensitivos. Si nos metemos a la profundidad de la corteza, o sea, nos vamos a la corteza cerebral y vamos e indagamos cómo están sus conexiones neuronales, entonces nos daremos cuenta que la corteza está hecha de unas capas, así como las capas que habían en la médula. Entonces, las capas de la corteza de la sensibilidad somática tienen unas distintas funciones. Y uno podría decir que se divide en 6 capas, una capa que se llama la capa 1 molecular, la capa 2 que se llama granular externa, la capa 3 que se llama piramidal externa, la 4 que se llama granular interna, la quinta piramidal externa y la sexta la multiforme. Vuelvo a insistir, esto más de histología, un poco de anatomía, ¿cierto? Y tiene fibras corticoeferentes, o sea, unas fibras que entran, que salen, y fibras corticoaferentes, o sea, unas fibras que le entran allá. Entonces la sensibilidad sensitiva, acuérdense que estamos hablando de sensitiva, entonces lo que entra. Recuerda que venimos desde la piel y entonces vamos a mandar, solamente por poner un ejemplo, vamos a mandar la información allá arriba, vamos a decirle si está frío, si está caliente, todo, entonces va a entrar es por acá. La señal sensitiva entra y excita la capa 4, mire la capa 4 es esta de acá, capa 4, y se propaga a la superficie y zonas profundas de la capa hasta la capa 6. Puede irse para arriba o para abajo, a las zonas superficiales o para las zonas profundas. En las capas 1 y 2 reciben señal difusa de centros inferiores del encéfalo, o sea que puede recibir de otros lados también del mismo. Muy bien, entonces ya teniendo esas capas, entonces veamos aquí lo mismo que vimos ahorita. Neuronas de la capa 2 y 3 envían axones al lado opuesto a través del cuerpo calloso, y el cuerpo calloso es el que nos pega a los dos hemisferios cerebrales. Entonces, cuando uno manda señales para allá por el cuerpo calloso, lo que hace es mandar señales de un lado del cuerpo hacia el otro, para que el cerebro interprete ya de un lado a otro. En cambio, las neuronas de las capas 5 y 6 tienen axones y mandan axones a capas profundas del sistema nervioso. Las de la capa 5 a ganglios basales, tronco encefálico y médula, y las de la capa 6 al hipotálamo. En resumen, lo que estamos diciendo es que todas estas capas se intercomunican con las distintas zonas del cerebro, ya sean mucho más superiores o inferiores, pero están comunicando toda la información que le vino desde abajo, porque estamos hablando de sensibilidad. Muy bien, recuerde que la manera como mandamos la información, lo dijimos hace 8 días, que los receptores eran únicos y específicos para cada tipo de sensibilidad y mandaban la información por vías específicas. Entonces, la modalidad sensorial de la cual hablé hace 8 días es específica, se va por cada columna de la corteza sensitiva y cada columna, o sea, eso que vimos hace rato, esas columnas hacia arriba de neuronas, tiene más o menos entre 0,3 y 0,5 milímetros de diámetro
y contienen más o menos 10.000 somas neuronales que las están comunicando. Y transmiten, como dijimos también hace 8 días, una sola modalidad sensorial específica. O transmito calor, o transmito frío, o transmito dolor, o transmito tacto, o transmito vibración, ¿cierto? Pero así haya recibido, como dije hace rato, la sensación por fibras, por ejemplo, por terminales nerviosas libres, pero cada una va por un lado. Entonces, ¿cuáles son las funciones del área 1 de sensibilidad somática? ¿Se acuerdan del área 1? Vámonos, qué pena con ustedes, pues para que no me les vaya a olvidar, ¿vale? ¿Se acuerdan de las áreas? Sí. El 1, ¿se acuerda del área 1? Este es el área 2. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cuáles son las funciones de esa área 1 de sensibilidad somática. ¿Cómo se pudieron dar cuenta? Entonces, recuerden que Gayton hizo muchos experimentos con animales, eso estaba permitido hasta esa época. Dice, ¿qué pasa si se estirpa esta zona, la zona de sensibilidad tipo 1? La persona no sabe con exactitud de dónde vienen las diferentes sensaciones del cuerpo. Entonces eso me dice que esa zona sirve para eso, para decir con exactitud de dónde vienen las sensaciones. No percibe los grados críticos de presión, no me dice si me están presionando muy fuerte o muy débil. No conoce el peso de los objetos. Entonces, para todo eso, acuérdate que aquí está estirpado, ¿no? Para eso me sirve esa área. Léanlo al contrario. Reconoce el peso de los objetos, percibe los grados críticos de presión, sabe con exactitud de dónde vienen las diferentes sensaciones del cuerpo, determina por el tacto la forma y configuración de los objetos. Ojo con eso. Entonces nosotros sabemos cuando tocamos, muchas veces se han dado cuenta ustedes, estoy con los ojos cerrados y le colocan un objeto, si usted ya lo conoce, pues usted ya puede decir, ¿cierto? ¿Cuál es? Y así no lo conozcas, pues ya porque usted conoce las formas, es lo que quise decir. Entonces, pues lógicamente a usted le pagan un balón, pues usted por la forma y configuración ya más o menos se dando cuenta qué tipo de, si es un balón o no, si es redondo o no. Y esta zona también me sirve para conocer la textura de los objetos, si es burda, si es suavecita, si es terciopelo, si es una lija. ¿Sí? Miren lo bacano. Entonces volvámoslos a repetir todos allá, ¿vale? Todos allá, esta vez. ¿Para qué me sirve el área 1 de sensibilidad somática? Saber con exactitud de dónde vienen las diferentes sensaciones del cuerpo. Percibe los grados críticos de presión, reconoce el peso de los objetos, la forma y configuración de los objetos y la textura de los objetos. ¿Listo? ¿Sí ve lo bacano? Muy bien. Existe otras áreas, ya no la 1, 2 y 3, sino, mire, las áreas 5 y 7 de Brodmann. Volvámonos, ¿vale? Qué pena otra vez, qué pena con ustedes. Volvámonos otra vez para recordarles. ¿Se acuerdan? Miren, aquí estamos trabajando con la 1, la 2 y la 3, pero ahorita vamos a trabajar con la 5 y la 7. Miren, estas son las de por acá, miren las 5, por acá está la 7, ¿cierto? ¿Para qué me sirven esas zonas? Entonces vamos a ver. Entonces las zonas 5 y 7 ayudan a descifrar la información sensorial que llega. Ojo con esto. Entonces a esta área se llama área de asociación. ¿Qué quiere decir un área de asociación? Que ya interpreté las cosas, ya sé que es redondo, ¿cierto? Por el área 1, ya sé cómo es. Ahora voy a una porción de esa área, a las 5 y 7 de Brodmann, y ahora lo que voy a hacer es asociar todo eso para poder tomar una decisión y saber exactamente a qué me estoy refiriendo. Entonces, ayuda a descifrar la información sensorial que nos llega y recibe sensoriales de dónde? De donde acabamos de salir. ¿Se acuerda del área 1 que acabamos de ver? Pero no solamente de ahí, también recibe información de los núcleos ventrobasales, del tálamo, de la corteza visual, de la corteza auditiva. Entonces, todo eso me ayuda a ver, tocar, oír, sentir, ¿cierto? Me ayuda a determinar y poder descifrar la información que me están mandando. Dice que cuando se elimina el área de asociación somatosensitiva, pues, ojo, volvamos a hacer el mismo ejercicio, quítale el pierde. Entonces, ¿para qué me sirve? Tiene la capacidad de reconocer objetos y formas complejas del lado contrario, no es y es consciente de que posee ese lado. Ojo con eso. Entonces, como toda la información va de un lado al otro del cerebro, cuando uno tiene un problema del área de asociación somatosensitiva, solamente es capaz
Ya con el área 1 ya supo cómo era, qué textura y qué todo. Pero aquí como lo que va a hacer es integrar toda esa información, descifrar la información, es capaz de determinarla de un solo lado, pero no es consciente que el objeto tiene dos lados, por ejemplo, solamente. Entonces, a eso se llama amorfosíntesis, el daño. Y el determinar se llama morfosíntesis. Morfo viene de forma, de sintetizar, de descifrar la forma que tiene ese objeto. Bueno, listo, entonces ya sabemos cuáles son los receptores, por dónde van las vías, cómo llega al cerebro, cómo se interpreta en el cerebro. Ahora veamos las características de la transmisión y el análisis de esas señales. Entonces, hace 8 días hablamos de, perdóname, de esos circuitos neuronales, ¿cierto? Para poder subir. Y entonces, si ahorita hace rato vimos del circuito neuronal básico del sistema de la columna dorsal lemnisco medial, no se van a confundir, este CDLM significa columna dorsal lemnisco medial. ¿Se acuerdan? Tacto fino, rápidas, ¿se acuerdan? Y hace 8 días hablamos de divergencias y convergencias, ¿se acuerdan? De algunas cosas que tenía, de algunas sinapsis, cómo se iban haciendo, o por divergencia o por convergencia. En el caso de la información, mire, aquí por ejemplo está la estimulación, hagamos bacano aquí. Con este gráfico, hagámoslo y verá que es muy facilito. Digamos que nos chuzamos con una aguja, vea, estimulación de la piel con una aguja, ¡tin! Nos chuzamos. Entonces se acuerda que va por los núcleos de la columna dorsal y va ascendiendo. Aquí están las descargas por segundo y aquí ya tenemos la corteza cerebral. Mandemos la información, me chuse el dedo, tácate con una aguja. Comencé a mandar la información. Y mire que lo hace, ¿cierto? Dice las neuronas corticales con mayor grado de descarga son situadas en la parte del centro, ahorita veremos eso. El estímulo débil de la descarga, estímulo intenso dispara más neuronas. Este no se entiende sino más bien con este grado. Entonces lo hacemos por divergencia. Sentimos el chuzón, mandamos la información y comenzamos a repartirla para acá, para acá, para acá. Pero ojo que aquí está la información importante, aquí va y la vamos distribuyendo. Pero ¿qué pasa cuando llega acá? Miren que todo, esta se fue por acá, esta se fue por acá, esta se fue por acá. Entonces, aquí lo que me están diciendo es cuántas descargas por segundo está recibiendo la zona de la corteza para interpretar que yo me chusé. Entonces, entre más de estas descarguen, por eso es que es este gráfico, el estímulo que va a sentir mi cerebro va a ser mucho más intenso. En cambio, si me descargan estas poquitas, ¿se acuerdan de la sumación temporal y de la sumación espacial que vimos hace 8 días? Pues si yo sumo este poquito, mire, mis hijos, si yo sumo este poquito nomás, pues ¿cómo va a ser el estímulo? Débil. Pero si me estimulo todas estas, el estímulo va a ser bueno. Pero si estimulo todas estas, el estímulo va a ser muy intenso. Por eso, para que el estímulo que le llegue a uno allá arriba sea intenso, en este caso, el circuito neuronal básico del sistema columna dorsal lemniscomedial lo hace por divergencia para que vaya mandando y estimulando cada vez más zonas. Y entonces por eso el estímulo es cada vez mucho más específico. ¿Se acuerdan que fue lo que dijimos? Miren. Y se hace muy intenso con la cantidad de descargas por segundo que hacen sobre esas neuronas que están allá arriba en la corteza. Entonces, ahora sí leamos esto y ahora sí lo vamos a entender más fácil, ¿vale? Porque si uno, yo se los dejo así, eso no es fácil de entender. Entonces se hace por divergencias en cada capa, mire, cada capa que voy pasando, fácate. Miren en el tálamo, miren en la corteza. Entonces cada vez que voy subiendo, voy haciendo más divergencia. Y dice que las neuronas corticales, estas son las corticales, con mayor grado de descarga, miren, entre más descarga tengamos, son situadas en la parte central del campo. Sí, claro, pero si yo dejara solamente estas, produciría un estímulo débil de descarga central y estímulo intenso de disparo de más neuronas. ¿Por qué? Porque hice divergencia y pude con esto estimular a muchas más. ¿Vale? ¿Cómo hacemos para explorarla o para discriminar, hacer una exploración de la discriminación táctil? ¿Qué quiere decir eso, mis hijos? A ver, se los voy a poner. Entonces, miren acá está la corteza y se acuerdan que acabamos de ver las descargas y la estimulación intensa en 2 puntos. Entonces, ¿qué pasa si yo me pongo 2 agujas en un dedo, en la yema de un dedo,
Y si me las pongo en la espalda, por ejemplo, en la zona del dorso, entonces me voy a poner dos, me voy a chuzar al mismo tiempo dos veces. Simultáneamente me voy a chuzar con dos agujas. Fíjate que como la yema de los dedos tiene gran cantidad, ya lo vimos hace rato, de receptores, mientras que la espalda no tiene tantos, entonces la yema de los dedos es capaz de, si quieren hagan ejercicio en la casa, pues no se van a pegar una puñalada allá en su casa tampoco. Pues. No, con agujitas suavecito, uno lo puede hacer y eso uno lo termina haciendo con los pacientes, por eso ustedes cuando vayan a comprar sus aparatos, le van a vender una cosa que se llama martillo de reflejos y en el martillo de reflejos viene una agujita para chuzar a los pacientes. Es para determinar estos grados de sensibilidad. Entonces, si usted coge dos agujas y se chuza en la yema de los dedos, usted puede acercarlas hasta 2 milímetros y el cerebro es capaz de decir, me están tocando con dos cosas. Pero si hace lo mismo en la espalda, si usted la pone a 2 centímetros, la espalda solamente va a identificar un solo chuzón. Ahora, una cosa es que usted ya sepa que la van a chuzar con dos agujas, pues lógico, y sabe que lo van a chuzar con dos agujas del cerebro, acuérdese que viene la parte, lo dije hace rato, la zona de asociación sensitiva también se ayuda de los oídos, de los ojos. Pero si usted chuza a una persona y le dice, ¿con qué lo estoy chuzando? Si lo chuza en la espalda y le pone las dos agujas a menos de 2 milímetros, él va a decir con una sola cosa. El cerebro no es capaz de distinguirlo, no es fácil. Ahora, tiene que ser simultáneas, pues. Pero si usted lo hace lo mismo, a los mismos 2 milímetros, perdón, a los mismos 2 milímetros en la yema de los dedos, la yema de los dedos, como tiene más receptores sensitivos, el cerebro es capaz de distinguir y dice, tiene dos cosas que me está chuzando. ¿Por qué? Por la cantidad de sensaciones o el estímulo que manda de acá. Entonces no es lo mismo la discriminación táctil de la yema de los dedos que la discriminación táctil de la espalda, por ejemplo. Entonces por eso aquí dice, cuando vayan a leer esta diapositiva, también se pueden enredar. Tienen que acordarse de esta explicación. Dice, en la yema de los dedos, 1 a 2 milímetros, coloqué yo. En la espalda, 30 a 70 milímetros para percibir los dos distintos puntos. Imagínate que para uno poder percibir en la espalda que le están tocando, si usted chuza con las agujas al mismo tiempo, tiene que estar por lo menos a 3 centímetros, mientras que en la yema de los dedos a 2 milímetros. Y el cerebro es capaz de distinguir las dos. Muy bien. ¿Cómo hace el cerebro para poder separar y distinguir exactamente con qué lo está tocando usted? Entonces existe una cosa que yo la mencioné hace 8 días que se llama la inhibición lateral. ¿A qué hace referencia a eso? A que cuando usted manda el impulso por una vía, como la vimos hace rato, a medida que va ascendiendo, a medida que va ascendiendo, puede que la información comience a dispersarse por otras neuronas que no necesitamos. Entonces, lo que hace el cerebro es que hace una inhibición lateral. ¿Qué quiere decir una inhibición lateral? Que como que apagara a las neuronas que están a los lados y deja que solamente mande la información por donde él quiere que vaya. Por la vía, miren aquí que quiere que vaya para que solamente usted sienta esa sensación que en ese momento usted necesita saber. ¿Qué hace esa inhibición lateral entonces? Que aumenta el grado de contraste del patrón espacial que se percibe para poder saber exactamente a dónde me están tocando en este caso. Aumenta y bloquea, lógicamente, lo que les dije, el grado de propagación lateral de las señales, impidiendo que otras neuronas comiencen a identificar el estímulo. Aumenta el grado de contraste de estímulo percibido por la corteza y le dice específicamente para que la corteza interprete, me están tocando en tal lado, siempre y cuando eso tenga una buena cantidad de receptores, lógicamente. Aquí simplemente para hablarles de la amplitud del potencial de receptor en porcentajes y la fuerza del estímulo. Dice que cómo puede el sistema sensitivo transmitir experiencias sensoriales de intensidad tan variada. Dice que cuando la intensidad del estímulo es baja, una variación ligera aumenta el potencial, pero cuando la intensidad crece, el potencial del receptor solo aumenta leve. Esto sí que es un enredo y se lo voy a explicar de una manera bien sencillita. Póngale cuidado para que me entiendan. Vamos a coger, vamos a calcular, vamos a calcular. Vamos a decir que nosotros somos unos berracos para hacer cálculos con el peso. Entonces usted coge un peso y entonces si usted coge un peso, digamos, de 5 gramos con la mano
y entonces ese peso lo detecta ya porque es un cambio. Si usted le pone a ese, le pone otros 5 gramos, inmediatamente su cerebro es capaz de decir, me doblaron el peso. ¿Sí me entiende? Pero ojo, si yo cojo, por ejemplo, 2 kilos, 2 kilos, vamos a decir, de carne, pues, para que me entiendan. Yo cojo 5 gramos de carne y le pongo otros 5 gramos, el cerebro es capaz de decir, me doblaron el peso. Pero si usted tiene 2 o 3 kilos de carne y yo le pongo, sin que usted se dé cuenta, le pongo 5 gramos más, puede que usted ni lo detecte y no sea capaz de decir, me pusieron 5 gramos más. Entonces, ahora sí interpretemos lo que dice aquí. Cuando la intensidad del estímulo es baja, una variación ligera aumenta el potencial. ¿Recuerdan de los 5 gramos y le ponemos otros 5? Dice, pero cuando la intensidad crece, ya no le puse 5 gramos, le puse 2 kilos, el potencial del receptor solo se eleva, se aumenta levemente. ¿Qué quiere decir? Le puse los 5 kilos y ya no fui capaz, la información que me mandó al cerebro ya no fue capaz de discernir y decir, esos son 5 gramos, esos, no fue capaz de decir. Eso es lo que me está diciendo. Entre más poquito tenga usted, pero con una intensidad grande, usted es capaz de discernir la diferencia. Pero cuando ya usted le ponen cosas mucho más grandes, cuando lo empujan mucho, si usted lo tocan y lo tocan otra vez un poquitico más duro, usted es capaz de discernirlo. Pero si lo empujan y lo empujan un poquitico más, ya usted no es su cerebro no es capaz de discernir qué tan variada o que, si la intensidad fue mayor o menor. Es simplemente eso. Y vuelvo a insistir, estas son cosas más de la clínica que después las van a ver. Hay un principio que se llama de Webner-Fechner, que es el que les acabo de explicar. Cuando mayor sea la intensidad sensitiva al inicio, más amplio debe ser el cambio añadido para que lo detecte la psique, o sea, el cerebro. Las gradaciones de la fuerza del estímulo se discriminan aproximadamente de forma proporcional al logaritmo de la fuerza del estímulo. Es una fórmula que hizo Webner y Fechner. Y se cumplen experiencias visuales, auditivas, cutáneas de intensidad alta. Eso es lo que les acabo de explicar con el peso para que no se van a enredar más. Existe una cosa que se llama la ley de la potencia entre entre la fuerza interpretada del estímulo y la fuerza real del estímulo dentro de los límites amplios también. No nos vamos a detener en eso, solamente con el ejemplo que les puse para que ustedes sepan esa diferencia. Muy bien. Vámonos ahora a los sentidos posturales o propioceptivos. Habíamos hablado por allá al comienzo, cuando empecé la clase, que el tacto podía dividirse en dos, ¿cierto? El tacto con respecto a lo externo, el tacto a lo interno, a cómo está mi posición con respecto al mundo. Y entonces dijimos que yo podía tener dos sensaciones, o cuando estoy quieto o cuando estoy en movimiento. Cuando estoy quieto se llama entonces las sensaciones propioceptivas estáticas, y cuando estoy en movimiento cinéticas. Entonces están las estáticas y las de la velocidad del movimiento o cinética. Entonces tenemos unos receptores sensitivos de posición que detectan el grado de angulación de las articulaciones en los tres planos del espacio y la velocidad con que cambia es importantísimo. Yo no puedo doblar mi muñeca hasta que se me dé la gana. Yo no puedo hacer un giro de mi hombro hasta que se me dé la gana, ni mi rodilla, porque estas articulaciones tienen unos receptores específicos que le van diciendo al cerebro hasta dónde puede ser capaz de poderlo hacer. ¿Y quién le manda esa información? Vamos a tener una clase para hablar de unos receptores específicos como los usos musculares, que me van diciendo qué tanto está angulando la articulación y mi músculo qué tanto se está estirando para decirle ya no más, hasta ahí no más me puedo angular, o está muy estirado, o está en una posición no cómoda, o está en una posición cómoda. Y angulaciones extremas con los corpúsculos de Pacini, las terminaciones de Ruffini, para la velocidad del movimiento, usos musculares y corpúsculos de Pacini. ¿Listo? Pues con todo esto, con receptores de posición, de angulación articular media, de angulaciones extremas y de velocidad de movimiento, puedo informarle a mi cerebro cómo estoy colocado, si estoy muy doblado, si estoy erguido, si mi articulación está sufriendo o no está sufriendo. Muy bien, existe una cosa que se llama las señales corticofugas. También las había hablado hace 8 días, pero simplemente, para no enredarlos tanto con el concepto, son señales inhibidoras. ¿Para qué?
para controlar que no le mande una gran cantidad de información al cerebro y comience a perderse en toda esa cantidad de información. Dice que se conduce el control cortical, o sea, ya en la corteza, de todas estas señales que acabamos de mandar, se conducen de forma retrógrada de la corteza cerebral hasta el tálamo, y el bulbo y la médula. ¿Para qué? Para que la corteza le va diciendo a las señales de abajo, le dice, bueno, que todo esto que me acaban de mandar es importante. Por lo tanto, controla la sensibilidad de las aferencias sensoriales y le dicen, me está mandando mucha información, ¿qué es lo más importante? Entonces, estas señales corticofugas inhiben o disminuyen la transmisión en núcleos de conexión sináptica diciéndole, no, lo importante de toda esta información que le mandé es esto, el resto deseche lo que no es tan importante. Entonces disminuyen la propagación lateral y con eso, ¿qué se va a conseguir? Que se aumente la nitidez del patrón de la señal, haciendo que detectamos exactamente cuál es la sensación que necesitamos, qué tanta intensidad tiene esa información para que sea mucho más nítida. Si no, comenzamos a mandar una gran cantidad de información que no se necesita. Esas son las famosísimas señales corticofugas. Entonces, podríamos decir de manera general que las señales corticofugas de la corteza hacia otros medios son señales inhibidoras que le dicen, no, no, esa información no es tan importante. Concéntrese en esta. Entonces, ¿para qué me sirven? Mantienen al sistema sensitivo controlado, operando dentro del margen de sensibilidad intermedios, ni mucho ni muy poquito, sino lo que necesitan. Entonces, esas son las señales corticofugas. Muy bien. Esto lo vieron ustedes en anatomía y en neuro también si ya lo vieron. Se llaman los dermatomas o campos segmentarios de la sensación. Estos dermatomas que ustedes están viendo en este momento, de colores, me están diciendo que por el origen embrionario nosotros compartimos, dependiendo de los órganos, ¿cierto? Algunas sensaciones y a esos, y lo podemos segmentar, y a esos segmentos se llaman dermatomas. Cada nervio inerva un campo segmentario, ¿cierto? Mire, por ejemplo, esta zona de acá, aquí está C6, por aquí está C8, pero mire que C6 viene por acá también, desde por acá. Y que muchas veces esos segmentos se pueden superponer, ¿sí? ¿Para qué se usan? Para determinar el nivel de lesión de la médula espinal, y lo van a ver por allá cuando estén viendo neurocirugía y neurología. Entonces ya esto es más clínico. Entonces le van a tocar, por ejemplo, con la agujita que yo le dije, entonces le tocan una zona y dicen, uy, aquí está afectado S1. Pero mire que S1 uno lo puede detectar en la pantorrilla, pero lo puede detectar cerca de la nalga, ¿sí me entiende? Son sitios distantes, pero como comparten la misma inervación y el mismo origen embriológico, entonces se puede detectar si el daño está ahí. Cuando se altera la sensibilidad periférica sobre todo. Entonces yo puedo tener un daño de sensibilidad por acá en el tobillo y le digo, hijo de madre, el problema está en ese 1, imagínate, por allá arriba. Muy bien, esta es la primera parte.